Acelerando Empresas, episodio 380. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, viernes 29 de noviembre, en este episodio número 380, en el que vamos a ver dudas que envía la audiencia, en este caso hoy sobre burnout, que hablamos ayer justamente en el monográfico, y también sobre la efectividad de una técnica de marketing de siempre, que es el buzoneo. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, que puedes encontrar ahí, ya sabes, varios cursos distintos muy interesantes sobre temas relacionados con emprender, en particular también sobre marketing, y creo que es muy interesante que le eches un vistazo en particular a las masterclass que son de expertos sobre distintos temas que también creo que pueden aportarte mucho. Así que échale un vistazo y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Después del episodio de ayer, pues me ha escrito gente, claro, y me han comentado que realmente, pues bueno, les ha trascendido, que es un tema que les importa, que les afecta, pues es normal, ¿no? Hay muchas personas con situaciones un poco complicadas en sus vidas profesionales, ya sean emprendedores o sean profesionales por cuenta ajena. Y bueno, pues alguno de ellos me comentaba, así de forma general, no voy a mencionar quién, pero sí que algún comentario me ha llegado sobre el problema que realmente tiene en su trabajo o en su empresa. Básicamente suele ser un factor común de que hay alguna persona que le hace un poco la vida imposible. Y esto, claro, pues ¿cómo pueden salvar esa situación? Porque igual pues pueden hacer caso al episodio de ayer del monográfico en el que hablaba de esos 5 pasos para superar el burnout, para superar esto de estar quemado, pero si esa persona va a seguir estando ahí, si va a ser, por ejemplo, tu jefe y va a seguir siendo tu jefe, o si, por ejemplo, va a ser un socio, no es un empleado, sino es un socio al que pues no puedes despedir, ¿vale? O bueno, en cualquier caso, si hicieras algo así, sería algo pues muy difícil, una situación tremenda la que se podría producir. Pues bueno, eso, me preguntaban un poco si es insalvable o si se puede hacer algo al respecto. A ver, amigos, yo aquí os diría una frase que me encanta del teólogo, filósofo y escritor estadounidense, aunque era alemán, Reinhold Niebuhr. No sé si lo pronuncio bien porque es un nombre un poco extraño, pero este hombre decía esto: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Bueno, creo que es muy difícil resumirlo mejor, ¿no? Es verdad que hay veces que es imposible, por más que hagas, y vas a tener algo ahí en tu vida, profesional en este caso, que va a estar dándote la vara constantemente y que va a hacerte un poco la vida imposible, ¿no? Claro, evidentemente puedes largarte, no siempre somos libres de coger carretera y manta y olvidarnos de todo, pero a veces que es muy difícil o es que simplemente no quieres perder la oportunidad o no quieres perder lo que has construido o no quieres liar todo lo que habría que hacer, ¿no? Para que acabara esa relación con esa persona, ¿no? También hay veces que es que simplemente, bueno, tampoco es tan terrible, ¿no? Es algo que puede ser soportable, pero la cuestión es, entonces, ¿podemos hacer algo o no podemos hacer algo? Pues sí, podemos, como dice este gran filósofo, cambiar nosotros. Es decir, si tenemos la sabiduría, como decía él, para entender la diferencia de que esto es algo, esta relación con esa persona, es algo que va a ser muy difícil o imposible de cambiar, ¿vale? Pues vamos a entonces tener la serenidad para aceptarlo. Y aquí es donde entra, ya sabéis amigos que yo soy muy fan de esto, el mindfulness, ¿vale? Es decir, la conciencia, la capacidad de ser tú y poder vivir, ¿no? Con lo bueno y con lo malo de la vida y aún así no quebrarte. Y desde luego esto no quita lo que ayer comentaba, es decir,
igual puedes hacer ciertas acciones para mejorar la relación con esa persona, igual puedes mejorar tus técnicas de trabajo, tu organización, cómo pues organizas, por ejemplo, las reuniones, qué procesos tienes con esa persona que podrían hacerse de otra manera para que no generaran tanta fricción, pero es verdad que, bueno, igual eso lima poco o incluso mucho la relación, pero igual no lo soluciona del todo. Entonces, como digo, lo que nos queda es eso, la serenidad. Y esto es algo que hay que construir. No es que la calma o la serenidad no sea intrínseca de nosotros, no, sí lo es. Tenemos la calma y la serenidad dentro, pero hay tantos pensamientos, hay tantos sentimientos que nos abordan constantemente que no nos dejan ver el fondo. Y el fondo es que realmente no tenemos por qué reaccionar. Podemos aceptar, podemos estar serenos, incluso en la peor de las situaciones. Pero claro, evidentemente, como yo comentaba antes, no es algo que construyamos en un día. Esto es un skill, esto es una habilidad que hay que trabajar, que hay que practicar, y por eso tantas veces os he recomendado que practiquéis, aunque sean unos minutos al día, o bueno, cuando os acordéis, o una vez en semana, o una vez al mes, cuando podáis, pero que constantemente recordéis eso, que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sentimientos, y nada te puede turbar si tú no lo permites. Así que bueno, este sería mi consejo o mi recomendación para estas personas que están en una situación difícil, que saben que no pueden cambiar fácilmente de puesto, o no pueden largarse fácilmente, o no quieren, y que buscan una forma de al menos dejar de sufrir. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues espero que os sirva de alguna manera esto que os comento. Ya sabéis que aquí me tenéis, bueno, en lo posible, porque son temas muy delicados para este tipo de cuestiones. Y por supuesto, muchísimo ánimo. Porque como dice otro principio del mindfulness, que es la impermanencia, un principio del Zen, todo cambia. Es decir, no vas a estar así toda la vida, seguro. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque me he puesto un poco aquí algo sentimental, no sé cómo decirlo, profundo, ¿no? Filosófico, como nuestro amigo alemán. Y vamos a ver ahora algo mucho más del día a día, ¿no? Algo más de marketing, que bueno, en particular es una duda que me llegaba de parte de Rafa, y pues bueno, no es una duda solamente puntual de él, sino que también pues es algo que he ido escuchando, incluso respondiendo en algunos eventos o en charlas en las que he participado. Básicamente es, por resumirlo un poco, porque es una duda larga, si sigue siendo efectivo el buzoneo. El buzoneo ya sabéis un poco qué es, ¿no? Es básicamente repartir propaganda, repartir publicidad por buzones, ¿no? Por eso se llama buzoneo y se hace de forma física. Es decir, no estamos hablando de mailing, de correo electrónico, estamos hablando de ir casa por casa o local por local o oficina por oficina a repartir un folleto o una carta o lo que fuera, ¿de acuerdo? Pues bueno, esta es la duda, ¿no? Si sigue siendo efectivo. Vamos a ver. Pues básicamente yo os diría que es a priori todavía una forma de poder hacer publicidad efectiva, efectivamente. Y sé que, bueno, igual algunos estáis pensando, qué locura, ¿no? Estando hoy en día como está todo el mundo online, ¿no? Facebook, que tiene una capacidad bestial de segmentar a un precio además muy razonable. O Google, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? De una forma distinta, pero también permite llegar a cosas muy concretas que te puedan identificar a tu público objetivo. ¿Por qué vamos a hacer este tipo de acciones, no? Pues básicamente porque el buzoneo es una forma que permite acceder de forma rápida, realmente rápida y efectiva, si se hace bien, a un tipo de personas o de tipo de clientes que están enmarcados todavía en lo que llamaríamos un poco el sector tradicional. Es decir, gente que, bueno, pues igual tiene internet, pero no son unos grandes forofos de las redes sociales o no están constantemente buscando activamente pues productos o servicios. O bueno, pues por muchos motivos posibles, ¿no? Pero la clave es que si lo hacemos bien, como digo, es una oportunidad. Y más cuando hoy en día, pues parece que todo se va un poco al mundo online y el mundo tradicional se está abandonando. Básicamente, si no hay nadie o hay poca gente que hace este tipo de publicidad, igual podemos impactar doblemente porque justamente por eso, como nadie lo hace, pues funciona.
¿de acuerdo? Así que creo que es algo que es digno al menos de probar. Como siempre, Lean Startup a tope, ¿vale? Hacemos aquí marketing Lean, hacemos acciones con poquito presupuesto, con mucha medición de los resultados y a partir de ahí decidimos si seguimos apostando por esta vía o lo abandonamos. Pero, desde luego, creo que en ciertos casos, en ciertos negocios, quizás un poco más de corte de economía real, pero puede tener bastante sentido. Entonces vamos ahora, en lo que queda de episodio de hoy, a analizar qué podríamos hacer para hacer un buzoneo efectivo, ¿vale? Os voy a comentar varias ideas, varias técnicas que creo que pueden ser interesantes y que quizás si no lo habéis probado nunca, pues puede ser buen momento. Y si lo probasteis en vuestro tiempo, por ejemplo, hace unos años, y lo dejasteis de hacer porque no funcionaba, igual reenfocándolo también podría tener una oportunidad. Así que nada, comienzo con varios aspectos que creo que podéis tener en cuenta para hacer una buena campaña de buzoneo. El primero sería, pues, dirigirnos a zonas geográficas concretas. ¿Por qué? Pues que es una forma muy sencilla de segmentar. O sea, no tenemos las opciones que tenemos de segmentación, por supuesto, que en Facebook, que tiene una barbaridad de detalle. Aquí, pues básicamente tenemos que centrarnos en áreas geográficas, que es donde los repartidores que pongamos o nosotros mismos vamos a entregar estos folletos, esta propaganda. Esto, claro, evidentemente es algo que hay que elegir bien, ya que podemos hacer pues no mucho más que eso, pues vamos a hacer una muy buena segmentación. A ver, ¿conoces qué barrios son los más potenciales clientes tuyos? ¿Lo has estudiado? Porque claro, todos sabemos cuáles barrios tienen pues quizás más renta per cápita, cuáles menos, cuáles están más cerca de tu negocio, si es un negocio con sede física, y cuáles están más alejados. Y a veces pues puede interesar una cosa u otra, depende, porque por supuesto igual los que están muy cerca ya te conocen muy bien, tienes que a lo mejor dirigirte un poco más lejos. Igual con el tema del presupuesto, a veces te interesa clientes con más renta per cápita y otras veces te interesa clientes con menos renta per cápita. Depende de tu servicio, de tu producto. ¿De acuerdo? O sea que esto es temas a estudiar según cada caso. Otra cosa que podemos ver para temas de zona geográfica. Podemos pensar o estudiar, incluso por datos del INE o investigando un poco, cuáles son las zonas que tienen, por ejemplo, más hijos, es decir, son familias más o menos jóvenes que viven los hijos en casa, o cuáles son, en cambio, barrios en los cuales los que la población es más adulta, más mayor, e incluso ancianas, ¿no? Esto puede ser también una forma de segmentar para dónde vamos, ¿no? Incluso pues barrios que estén más de estudiantes o barrios que sean pues más de personas que están un poco solteras, ¿no? Un poco emancipándose, pero que todavía pues no tienen familias constituidas, ¿no? Todo esto evidentemente está mezclado, pero sí que hay ciertos ratios, sí que hay cierta probabilidad de encontrar a más de uno u otro en cierta zona. Por eso merece la pena hacer esta investigación antes de volcarnos en hacer un buzoneo sin tener ni idea. ¿De acuerdo? Muy bien, pues pasamos al siguiente punto, que aquí sería también importante para considerar en una campaña de buzoneo efectiva, que sería, cómo no, meter algún tipo de valor añadido. Pues claro, es decir, si vamos a hacer una propaganda, una publicidad, no vamos a intentar poner todo lo que se nos ocurra en cuanto a texto y meter mil información que no le interesa a nadie. Vamos a intentar aportar valor. ¿En qué? Pues vamos a pensar bien qué valores diferenciales tenemos de cara al cliente, no de cara a ti, no, de cara al cliente. ¿Qué es lo que más le puede interesar de lo que yo hago que los otros no hacen o yo lo hago mejor, ¿no? que ellos? Por ejemplo, imagínate el tiempo de entrega que lo tengo pues, en 24 horas, yo no sé, o en una hora, ¿no? Y eso es algo en mi negocio pues muy espectacular, ¿no? Pues bueno, esto puede ser más interesante que destacar que tienes no sé cuántos años de experiencia y que estás enfocado a el servicio y este tipo de cuestiones que se ponen en plan bullshit, ¿no? Que todo el mundo dice lo mismo. Pues oye, si soy concreto, pongo un dato importante, en una hora lo tienes listo, lo que sea, no sé de qué estaríamos hablando, pero por ejemplo puede ser eso importante, pues destácalo muchísimo y el resto o lo pones poco destacado o incluso no lo pones, ¿vale? Pero que alguien cuando lo vea, cuando lo pille, ese folleto, ese panfleto, ese tríptico, esa carta, lo que sea, directamente lo vea pues de forma muy clara. Oye, esto puede interesarme, ¿vale? No le hagas perder el tiempo con cosas que realmente a ti te sientan muy bien decir, ¿vale? Pues te quedas muy a gusto, pero después realmente eso pues le interesa nada más que a ti, no a nadie más. Así que esto creo que es importante, ¿vale? Hacer las cosas con cabeza, con valor añadido, pensando siempre en lo que puede aportarle más al cliente.
Siguiente apartado que podemos tratar para mejorar el buzoneo. El tema de la innovación. Hay buzoneos increíbles que se pueden hacer cosas muy chulas. ¿Por qué no le damos un par de vueltas a la cabeza antes de enviar lo de siempre? Por ejemplo, imagínate hacer una promoción, pero una promoción de verdad, ¿eh? Una cosa que sea realmente especial, que sea realmente limitado para ese público, para ese barrio, para esa zona, para ese pueblo, para esa ciudad, lo que fuera. Pero de verdad que sea así, o sea, que no sea algo que parezca artificioso, ¿no? Por ejemplo, imagínate un concurso. Hacer un concurso por cierta época del año o por cierto motivo. Imagínate que cumples no sé cuántos años de empresa o has conseguido tal objetivo o un premio, un reconocimiento. Pues oye, esto puede justificar que hagas una acción especial y que la gente lo entienda, que no es algo que le estás tomando el pelo, ¿no? Que no viene a cuento. Pues esto, dilo, hazlo, centra tu campaña de buzoneo en hacer promoción de eso. Y por tanto, es probable que haya mucha más reacción, se vea más natural y tenga pues más sentido para la gente, ¿de acuerdo? Así que creo que es importante darle varias vueltas a la cabeza a ver si podemos hacer algo distinto a lo que siempre se hace. Otra cosa más, algo que sorprenda. Oye, vamos a buscar algo que la gente cuando lo vea diga, uy, qué curioso, cómo se lo han currado, ¿no? Por ejemplo, un papel distinto. O por ejemplo, buscar una forma o un diseño que llame mucho la atención nada más abrirlo, ¿no? Con una imagen muy impactante o algo muy divertido que te haga reír y no tengas más remedio que leerlo, ¿no? Por lo menos interesarte o mirar la primera frase que ponga, ¿no? O por ejemplo, incluso incluir algo dentro de la promoción de la carta, si es una carta o un paquete o lo que sea que vayas a entregar. Imagínate poner una tarjeta de socio preactivada o con un descuento. ¡Wow! Tienes eso ya en la mano, es un objeto físico, al menos lo vas a mirar, ¿no? Aunque lo tires a la basura. Esto evidentemente tiene un coste, habría que hacerlo de forma a gran escala, un poco más gran escala, o asumir el coste si vas a hacer una poca entrega y hacer el experimento, pero bueno, desde luego puede ser muy efectivo en ciertos casos. O incluso ahora que llegan las Navidades, por ejemplo, si mandas un crisma, una felicitación bonita, o si mandas incluso pues una participación para una, no sé, lotería o algo así que organices. O si mandas, por ejemplo, una muestra de tu producto directamente incluido en el sobre. O si mandas un regalo a recoger en tal sitio. En fin, todo esto bien hecho, con calidad, no cutre salchichero, en plan, oye, parece que me están engañando, ¿no? Pues puede funcionar si se hace de forma honesta, bien hecha, bien diseñada, que llame la atención. Igual podemos conseguir un gran éxito en nuestra zona, en la zona geográfica a la que estemos atacando. Otras cosas. Algo personalizado. Oye, ¿y si la carta que escribes cuando mandas un buzoneo y no es un folleto, sino es una carta, es un sobre con una carta dentro y que cuando la abra la gente vea que aquello está firmado manuscritamente, es decir, tu garabato? Oye, pues ya es distinto, ¿no? Oye, ya aquí alguien se ha currado esto. Evidentemente, claro, firmar pues centenares o miles de cartas eso es una barbaridad. Pero bueno, hay formas de hacerlo, ¿no? Darle vueltas a la cabeza que hay formas de hacerlo rápidamente, ¿no? Ya, pues si no te sabéis de qué hablo, pues me decís, ¿no? Podéis ayudar a alguien, en fin, ya se pueden ver cosas. Pero esto creo que es interesante. Es decir, todo lo que hace que algo sea personalizado puede funcionar mucho mejor que si no lo es. E incluso si tenemos cierta información o si tenemos cierta, en fin, confianza con ciertas personas, enviar cartas es algo que no suele hacer nadie, y para convocar a ciertos eventos, para convocar para ciertas promociones y tal, para clientes que han sido clientes y ya no están en nuestra base de datos de clientes porque ya no han renovado, o para, en fin, cualquier cuestión que puedas personalizar puede ser algo muy interesante. Bueno, pasamos al siguiente punto. Algo concreto. Vamos a ver, ¿cuántas veces vemos algún anuncio o en particular vemos una publicidad o algo y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer siguiente? Es decir, no hay un call to action claro. Y además fácil, porque claro, si tenemos que hacer una cosa complicada, pues no voy a hacerlo, no me pongo a pensar cómo tengo que hacerlo. Pero si imagínate, tú dices algo tan sencillo como, por ejemplo, poner un WhatsApp a este número de teléfono. Oye, pues es algo sencillo, ¿no? Directamente cojo, escribo un número de teléfono, pongo un WhatsApp, pregunto, por ejemplo, información o pido una cita o lo que sea y te respondemos inmediatamente por WhatsApp. ¡Wow! Qué distinto es
a tener que yo, pues por ejemplo, presentarme a ciegas en un sitio que no conozco, o tener que llamar por teléfono. Igual ahora pues me molesta tener que estar llamando a ver si me lo cogen, o ahora no tengo tiempo de llamar y echar unos cuantos de minutos hablando ahí, que me coman el coco. Pues no, simplemente pongo un WhatsApp, pregunto el precio, por ejemplo, o pregunto si hay cita para esta semana y me contestan. ¡Wow! Hemos facilitado y además hemos sido claros. Call to action, ponme un WhatsApp a este número y te contesto. Listo. Puede funcionar muy bien. Y por último, algo muy interesante que quizás no se ha hecho con suficiente frecuencia en campañas de buzoneo. Y creo que es algo que no es tan complicado de hacer. Y es incluir un código distinto por zona. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve precisamente para hacer link. Es decir, si nosotros nos dedicamos a una zona concreta y hacemos, pues por ejemplo, una entrega de 100 publicidades o 100 cartas, 100 flyers, lo que fuera, ¿no? En esa zona y la marcamos con un código distinto, es decir, en el propio folleto o en la carta o lo que sea, hay un codiguito, ese código puede ser distinto, puede ser para esa zona específico, y cuando alguien nos contrate o nos ponga un WhatsApp o venga a vernos o venga al evento, pues dirá cuál es su código. Se lo pedimos de alguna forma o en la web o lo que sea. Así vamos coleccionando cuáles son las zonas que funcionan y las que no. Y a partir de ahí, siguientes buzoneos que hagamos en siguientes meses, años o lo que sea, pues pueden ser mucho más concretos para esas zonas que sabemos que funcionan y más intensivos incluso, e incluso abandonar otras zonas que no funcionaron. ¿De acuerdo? Así que creo que esto es algo muy interesante para complementar todo lo que he comentado antes. Con todo esto, como digo, puede funcionar o no puede funcionar, pero es interesante, como en tantas otras cosas, intentarlo. Así que nada más. Bueno, pues espero que esté resuelta un poco la duda que me comentaba Rafa y espero que de camino os haya servido a los demás para abriros una puerta más que quizás pensabais abandonada en cuanto a marketing. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker. Y también, por supuesto, sabéis que si queréis podéis recibir las notas del programa por email, registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy, si os ha gustado, en las redes sociales. Muchísimas gracias, que tengáis un maravilloso día, que tengáis un maravilloso fin de semana para poder descansar, compartir con los tuyos, con tus amigos, familia, con quien quieras, pero sobre todo para intentar sacar un poquito de tiempo para descansar, para refrescar tu mente, y comenzamos el lunes con toda la energía del mundo emprendiendo juntos. ¡Ánimo, emprendedores!